Son las 9:04 de la mañana en el Perú, 7:04 de la mañana en California. Ahí se halla nuestro compañero Jaime Chincha, que lo sabe todo sobre lo que está jugándose en la audiencia de mañana respecto a la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Jaime Chincha, buenos días. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo desde California. Aquí, como bien dice, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Bueno, mucha expectativa por lo que va a ocurrir mañana. He podido conversar durante la jornada de ayer con varias fuentes enteradas directamente sobre la audiencia y lo que me han podido confirmar es que el juez Thomas S. Hickson, el de la sonrisa amplia, quien va a dirigir esta audiencia, va a decidir no bien ni si será pública o será privada. Nosotros cruzamos los dedos, evidentemente, porque sea pública. Hay una serie de normas y de procedimientos aquí en la justicia norteamericana que son muy rigurosos y que ya se nos han entregado para efectos de la cobertura de mañana. Por ejemplo, manuales para los periodistas y para cualquier persona en realidad que ingrese a la corte. Es como el Poder Judicial nuestro, me refiero a que cualquiera puede entrar a las audiencias y presenciarlas, pero dado el rigor de esta audiencia, el juez Hickson va previamente a decidir si es que será pública o no. Luego de eso, les hablaba del manual. En el manual nos indica muy claramente que no se puede grabar ni audio ni video, no se pueden tomar fotos. Lo que se puede hacer es, como históricamente se han reportado las audiencias en las cortes de aquí, es dibujar. Tengo mucha curiosidad por conocer a estos dibujantes que trabajan en las cortes. Pero más allá de eso y de el procedimiento, el fondo de la cuestión, Fernando, es que aquí Estados Unidos se está jugando el honor a los convenios que ha firmado en contra de la corrupción y que afecta a varios países latinoamericanos. No te olvides que el escándalo de Odebrecht se destapa aquí en los Estados Unidos. Es por esa razón que, según lo que me han comentado por aquí, el referente para el procedimiento que va a tener el juez Hickson, o el antecedente, es lo ocurrido con el juez o el expresidente de Panamá. Recordemos que él estuvo aquí arrestado en Miami en junio del 2017 y fue extraditado exactamente un año después, en junio del 2018, a Panamá. Así que lo que me están comentando por aquí es que es muy difícil que el juez Hickson le dé la libertad a Toledo. Muchas gracias, Jaime, por estas informaciones. Contamos contigo mañana para comprender lo que sucede en esta audiencia prevista a las 12:30 hora de Perú. Muchas gracias, Jaime, que tengas una estadía provechosa para informarnos de la realidad judicial de los Estados Unidos y sus consecuencias sobre nuestro país. Vamos a hablar ahora sobre el caso Tía María. Hemos invitado para eso a un especialista en negociaciones y prevención de conflictos, experiencia profesional en más de 15 países de la región, bajo la tutela de la UNESCO, países de América Central y América del Sur, y una experiencia específica en Quellaveco. Manuel Bernales, buenos días. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo caracterizaría usted el estado actual del conflicto en torno a Tía María? Un conflicto que está al borde de poder o encaminarse hacia un proceso de distintos diálogos, no un solo diálogo, distintos diálogos porque son distintos actores y muy difícilmente de entrada todos puedan sentarse en una misma mesa. En este momento hay mucho ruido político, hay mucho ruido local, hay mucho ruido nacional, por así decirlo, para hablar de una manera sencilla. En consecuencia, hay que recordar que muchas manos en un plato causan arrebato, entonces es mejor fraccionar, tener distintos niveles de conversación, de entendimiento, para que no llegue la cosa a una situación peor. Entonces yo veo este caso como un caso, en primer lugar, repetitivo, repetido. Esta es la crónica de un proceso anunciado hace mucho tiempo y que es fruto de enfoques y de metodologías erradas. Por ejemplo, Pero ese es el temor, que se repita precisamente
ese proceso que hemos visto en otros escenarios y termine con el proyecto para que no se repita, primero hay que evitar que esto escale a peor. ¿Y le parece en ese sentido bien lo que está haciendo el gobierno, dejar pasar unos días? Es decir, dejar que se enfríe un poquito la cosa para luego, imaginamos, desarrollar una estrategia. Me parece que cualquiera de nosotros en esa circunstancia actuaría primero con sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Y el sentido común te indica que hay que aplacar las cosas. Y hay algunos principios que se deben aplicar. En primer lugar, el respeto mutuo, no insultar, esas cosas es fundamental y estamos llenos de insultos en el país, como cualquier cosa. En segundo lugar, el respeto a la ley por encima de todo. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando hay personas que dicen: el gobernador de Arequipa le falta el respeto al presidente, lo está pechando, lo está acorralando, ¿qué es eso? No se le puede faltar el respeto al presidente. Yo digo, no se puede faltar el respeto primero a la ley. Y dentro de la ley al presidente y a cualquier otra en este caso, personalidad. ¿ha faltado respeto a la ley? Me parece que es una falta de respeto a la ley de parte del gobernador regional, que se sale de un margen. Él tiene recursos legales para poder hacer objeciones. Eso no está cerrado. Inclusive nos referimos a la licencia de construcción para el proyecto Tía María, porque él en ese sentido es que ha dicho: le doy 72 horas al gobierno para que 72 horas de elimine la licencia. No puede dar 72 horas para que el gobierno pase por encima de la ley que está presente. Ahora, evidentemente esto puede desembocar en un caso de judicialización, lo cual sería malo para todos. En segundo lugar, creo que aparte del respeto entre las personas y el respeto a la ley y el sentido común, lo importante es corregir algunas cosas. Por ejemplo, este es un asunto que ya tiene un carácter político innegable. Y les voy a poner un ejemplo. En Arequipa, pueblo católico, hay dos posiciones respecto de la encíclica Laudato Si, que es cuidar la casa común, que tiene que ver con este asunto, ¿verdad? La encíclica ecológica del Papa Francisco. Así es, ecológica y social. Es una encíclica que tiene una cara ecológica, pero yo la veo como algo integrado: ecológico, social, económico, cultural y político. Entonces, hay dos interpretaciones. Una que dice cero minería, lo dice la encíclica, y otras que dicen es compatible una buena minería con una buena agricultura, con buenos transportes multimodales, con otras buenas inversiones y con el manejo de los asuntos que están ahí. Tercero, hay asuntos que están embalsados. Pregunten ustedes al gobierno, si el gobierno no lo ha dicho hasta ahora y tampoco los responsables regionales y municipales, ¿cuánto de todo el dinero disponible, para hablar solo de dinero, ha sido realizado en favor de la gente que vive ahí y de los otros componentes humanos que están cerca? Hay un déficit, ¿verdad? Esto es evidente. Y se repite sistemáticamente en los GORES municipales o GORES departamentales. Pero la pregunta... Perdón, sí. Concluya, por favor. No, la pregunta no es solo cuánto de plata se ha gastado, sino para quién se ha gastado. ¿Cómo se ha gastado? El esquema ¿Cómo sienten? Tiene que repensarse el esquema de distribución de los impuestos, porque tenemos un porcentaje de los impuestos para el gobierno central y el canon para los gobiernos regionales, locales y distritales, de donde se extrae el recurso. Efectivamente, eso ya está en agenda desde hace tiempo, pero falta una discusión analítica bien sustentada para eso, y hay varias posiciones que ahorita en este corto espacio sería imposible de detallar. Pero entonces la primera cuestión es usar bien los recursos que se tienen, y la segunda cuestión es, con imaginación y con método y enfoque sistemático, separar algunos de esos problemas, ponerlos como un conjunto más amplio, distrital y provincial, y aplicar otro tipo de medidas que no sean el sistema procedimental que tenemos en la administración pública. El punto de partida de la oposición, Manuel Bernales, es la idea de que la actividad minera realizada por empresas Southern ahí, en este momento, va a seguir produciendo daño a la agricultura. ¿Esta tesis tiene asidero en la realidad o es una pura repetición de cosas antiguas y la aplicación de los prejuicios de la vieja minería? La realidad también es esa, mi querido Fernando. La realidad no es solamente física,
tú lo sabes mejor que yo, la realidad es cultural, es el conjunto de ideas, creencias, actitudes y predisposiciones que tiene la gente cuando solo recibe un mensaje de aquellos que le acompañan viviendo ahí. ¿Quiénes dan otro mensaje acompañando a la gente que vive ahí de parte del gobierno central? En la metodología del gobierno central hasta hoy es básicamente las mesas. Y hay solo una mesa que ha tenido éxito, que fue la de Quellaveco, no hay otra con ese grado de éxito. En consecuencia, mientras no se tenga equipos de gente conviviendo donde están los principales proyectos y haciendo promoción humana, no solamente evitando el conflicto, sino promoción humana y trabajando con ellos, se está aplicando más de lo mismo y en consecuencia... No todo es relativo culturalmente, tiene que haber una base objetiva. Así es. El proyecto minero en sí mismo, se puede decir que por el aire o por el agua y por las fuentes profundas ¿hace daño, perjudica la agricultura local? Bueno, yo tengo información de que la empresa ha cumplido con una serie de estos requisitos y tiene además en cartera su proyecto de agua y otros más, ¿verdad? Pero ¿quién ha hecho público esto? ¿La empresa lo ha explicado? ¿Lo ha explicado el ministro de Energía y Minas? ¿Lo ha explicado el Ministerio del Ambiente? ¿Lo ha explicado el presidente del Consejo de Ministros? ¿Quién lo ha explicado, Fernando? Si esto no se... le hemos invitado a usted, pues. Si esto... No. Yo creo que hay que invitar a muchos más, que es lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Si no se informa adecuadamente, o sea, con verdad, pero también de una manera que se entienda, no se pueden seguir haciendo... Una última pregunta, Manuel. Permíteme completar esa idea. No se puede seguir haciendo publicherris dirigidos a San Isidro o La Molina y no a la gente que vive ahí. ¿Me explico? Ahora, respecto de los no publishers, ¿qué piensa la mayoría de los 30.000 electores de Islay? ¿Tenemos datos? Porque todo el mundo habla en nombre de la mayoría y unos cuantos dirigentes bulliciosos llenan el espacio. Así es. ¿Sabemos si son representativos de la mayoría? Algunos son representativos de sectores de esa población, otros no lo son. Pero lo fundamental está en que tenemos un vacío. Acá se le dice institucional porque nadie quiere hablar de política, se le dice institucional. Y es el vacío de la gente que aglutina intereses y que vence el miedo, porque también hay presión de ese tipo. Y un último elemento para que no me gane esto, no se me quede en el tintero. Hace años, en la discusión entre Bedoya y el señor Jorge Grieve... Hace más de 50 años. Más de 50 años, pero es importante lo que voy a decir. Bedoya le gana ese debate y le gana las elecciones a Grieve, porque Grieve dice, este es un asunto técnico, cosa que se repite desde el gobierno en otros sistemas. No, este es un asunto técnico, no es político. ¿Qué va? Y Bedoya le dice, mire, profesor, este es un asunto político, mi querido profesor, le dice, los técnicos se alquilan. En consecuencia, yo entiendo que hay que hacer una profesionalización en las empresas que lo están haciendo, en el gobierno que lo está haciendo, pero con muchos trompicones, menos todavía en los gobiernos regionales, que hay un carrusel de funcionarios, pero no se puede decir que este tema no deba ser enfrentado ideológicamente. Entre las posiciones, por ejemplo, que estamos... Pero ese espacio se ha abandonado. Así es. Entonces, ¿quién va a llenar ese espacio? ¿O vamos a pensar que ese espacio es como el mercado que funciona automáticamente? ¿No es así? Bueno, señor Manuel Vanales, muchas gracias por aportarnos su experiencia y por recordarnos algunas de sus experiencias, entre otras, lo de la mesa de Quellaveco, que hay que decirlo, fue presidida por usted mismo. Muchas gracias por Mucho gusto de saludarles. Buenos días. Hacemos una pausa y retomamos nuestro programa inmediatamente después. El 31% de peruanas en edad de trabajar no cuenta con ningún ingreso propio. Solo existe 21% de representación femenina en cargos públicos. Y en lo que va del año se han registrado 75 feminicidios. Es por ello que el grupo RPP se compromete con la mujer peruana y presenta el segundo foro Mujeres de Cambio. Un espacio para visibilizar y destacar el trabajo de las mujeres en nuestra sociedad. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. Hotel El Murique, Zorrito
costumbres. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana. Pero ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa? Ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho probablemente, pero dale, trabájalo por un año. Vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Ordena tus finanzas y ordena tu vida. Es una satisfacción hacer una pausa en nuestras preocupaciones militares, judiciales, penales. También recetas, consejos, experiencias y todas estas vivencias de estos cocineros, como los grandes reconocidos que tenemos que nos generan mucho orgullo: Virgilio Martínez, Micha, James Berkemeyer, Jaime Pesaque, Marilu Madueño, Arlette Euler, las grandes figuras que tenemos en Perú y similares las de México también. Entonces, si tuvieras que escoger 2 recetas peruanas y 2 mexicanas para que las pueda aprender alguien como yo, que es lento, es lento para aprender recetas, ¿cuáles seleccionarías? Es muy difícil porque la verdad hay una gran variedad de platos que pueden ser muy representativos de ambos países, pero sin lugar a dudas yo creo que si pensamos en el Perú pensaríamos en un plato hecho a base de papa, que es algo que nos caracteriza y que nos genera tanto orgullo. La causa. Una rica causa, ¿no? Que podría ser muy, muy especial. La quinoa también es un insumo que hoy en día es un superfood y que a nivel internacional tiene muy puesto el nombre del Perú. Pero la papa, por ejemplo, ¿no? Nosotros poseemos más de 4.000 variedades de papas que celebran toda esta gastronomía que tenemos y somos muy afortunados en ese sentido porque además la papa ha marcado un hito que salvó de hambrunas en época de guerra. Ha sido una aportación que el Perú ha tenido hacia afuera, ¿no? Entonces yo creo que si pensamos en Perú, utilizaría un platillo a base de papa. ¿Y cuáles son los elementos? Porque, o sea, México, Perú son culturas similares, procesos similares también en cuanto a la llegada, la presencia española en ambos países y un desarrollo cultural y emancipador es similar también. Pero cuando hablamos de gastronomía de la cocina, y este libro habla de eso nada más, Ingrid, ¿cuáles son los elementos comunes que podemos tener? El maíz de pronto, porque la papa es peruana, ¿no? El cacao y el ají o el chile, ¿no? Y ahora la palta también, ¿no? Y la palta, son los elementos que nos unen. El maíz, por ejemplo, que viene desde la época pues de Mesoamérica o del Imperio prehispánico que significó tanto además en todo el tema que se utilizaba para servir a la nobleza y era rituales para las grandes élites. En el Popol Vuh, un libro histórico de México, se dice que el hombre fue hecho del maíz. Y aquí también, si nos remontamos a la cultura tiahuanaco o a la cultura inca, el maíz era justamente dedicado única y exclusivamente para servir a las grandes élites y a las grandes jerarquías que se tenía en ese momento, ¿no? Igual con el tema del cacao, que ha surgido de manera paralela tanto en la zona de la Amazonía aquí y también en la zona de la época mesoamericana, en que era tan influyente en el tema de la cultura y de los rituales que existían en ese momento, ¿no? Ingrid, cuéntanos algo indelicado, por favor. En los últimos tiempos han habido muchos restaurantes peruanos muy bien clasificados
en rankings internacionales. Y digo en plural porque hay un ranking britanófilo y en consecuencia francófobo, en realidad minimizan restaurantes franceses, y el otro viceversa, ¿no es cierto? Pero en ambos hay restaurantes peruanos muy bien clasificados, en desmedro de algunos restaurantes mexicanos que comenzaron antes este proceso de modernización de su gastronomía. ¿Qué reacciones has sentido tú en México cuando se destacan a los restaurantes peruanos por encima de los mexicanos? Yo creo que existe un gran cariño de México hacia Perú y viceversa, por eso se dice que somos países hermanos, y lo que existe es un orgullo, porque finalmente no se trata de competir en un mundo tan competitivo como en el que vivimos, sino de tratar de, y eso es lo que trata de hacer este libro, tratar de hermanar ambos países y pensar de repente en un camino futuro de manera integral más que competitivo. Sin lugar a dudas, el cocinero mexicano y el público en general admiran la gastronomía peruana y se siente un gran orgullo cuando un restaurante peruano o un cocinero peruano triunfa, porque lo consideras cercano, lo consideras hermano, lo consideras amigo. Entonces sí existe esa sensación de aplaudir lo tuyo, cosa muy diferente si fuera con un país de repente de Europa o americano, ¿no? Un continente diferente. Pero en este caso, en México siempre existe aplauso y admiración hacia Perú. Una competencia fraterna en todo caso. Así es, ¿no? así es. ¿Y qué podemos decir sobre la repostería de ambos países? Porque hay que acabar con un buen dulce después de la comida, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, además ambos países hemos sido muy influenciados desde la época de la conquista por los famosos dulces de convento. Entonces existe también de manera muy paralela este tipo de repostería que es muy rica por estas manos prodigiosas que siempre nos han dado este tipo de dulces que son muy similares tanto en México como en Perú. Pero somos un poco más árabes en el Perú. Nuestra repostería, nuestro gusto por el dulce es más acentuadamente árabe que la mexicana. Un poco, tal vez el dulce es más dulce. Sí. Es más rico calóricamente hablando también, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿y qué hay que beber? ¿Cómo se sirve uno? ¿Qué cosas podemos decir sobre las bebidas? Bueno, sin lugar a dudas, el vino y las otras cosas mexicanas. México se caracteriza por el tequila y el mezcal, que son para la exportación y para la fiesta, y en el caso de Perú, el pisco que nos representa tanto, ¿no? Creo que nos ganan en eso, en términos de mercados internacionales. El tequila y el mezcal, que hoy en día está muy en boga, lo han sabido promover muy bien. La verdad que la campaña que se ha hecho para el consumo, tanto nacional como internacional, ha sido muy fuerte y muy importante, pero creo que hoy lo estamos encaminando muy bien con el pisco. Es un orgullo, yo creo que todo peruano siempre bebemos un pisco que nos hace sentir muy orgullosos de lo nuestro, y eso es muy importante. Y hoy en día se está caminando para demostrar que el pisco es nuestro y todas las bondades que este tiene, y empezarlo a posesionar también a nivel internacional. ¿Y por qué una cerveza como la peruana, que es tan manifiestamente superior a la mexicana, tiene mucho menos mercados internacionales que algunas marcas que no voy a mencionar? Pues. Estrategia de mercadeo. ¿Por qué nos ganan en venta? Yo creo que aquí está la respuesta. Claro. Bueno, Ingrid, contamos hay que hacer ese trabajo. Contamos para que estas tendencias se cambien y en todos casos se mantenga estas magníficas relaciones empresariales, culturales y gastronómicas entre México y Perú. Te veremos a las 8 de la noche el sábado en la Feria del Libro, Avenida Salaverry, si es que cabe sitio, porque creo que ya ando un poco agotado. ¿Se podrá comprar rápidamente el libro? Sí, por supuesto, ahí vamos a tener el libro México, Perú, Gastronomías Milenarias, y los esperamos el día sábado a las 8 de la noche en la Feria del Libro en el Salón César Vallejo. Muchas Espero gracias contar con ustedes, va a ser un gusto. Ahí estaremos, hemos tenido un anticipo. Celebrando este orgullo que nos genera la gastronomía mexicana, la gastronomía peruana sobre todo, y rindiéndole un homenaje a todos estos cocineros, a todos estos chefs que tenemos, que la verdad se merecen un fuerte aplauso por todo lo que están haciendo por el Perú y por dejarlo tan en alto. Y los conoceremos un poco mejor después de oírte el sábado en la Feria del Libro a las 8 de la noche. Muchas gracias por tu visita a RPP. Muy buenos días y una fecunda presencia en nuestro país, tu país natal. Hacemos una pausa y pasaremos a hablar sobre frases pronunciadas durante la semana que no tienen asidero en la realidad con nuestros colegas de Ojo Público. Nosotros no recibimos ningún dinero.
Toledo habrá mentido N veces y N veces al cuadrado, ¿no? ¿Usted sabe cuánto se produce en papa? $500 millones. ¿Cuánto se produce en minería? $35.000 millones. Si Toledo dice y habla y cuenta todo lo que sabe, evidentemente puede ser otra tormenta, ¿no? Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. El debate de las principales noticias del día, en una agradable conversación con las voces más importantes de la coyuntura política nacional. Es decir, el presidente de la República, tú dices... Pirañesco, ¿no? Sí. Un relato pirañesco. Barata, ¿cuándo vas a pagar? ¿No? Sí. ¿Cuándo va y casi lo extorsiona para que te termine de pagar? Como diría la China Tudela, una total falta de glamour el asunto. Claro, sí, glamour. Sí. Págame. Una cosa, pero ya no solo delictiva, sino totalmente horrenda. Patricia del Río, en Quien Tiene la Razón, de lunes a viernes a las 7 de la noche por RPP Televisión. Es momento de un café de noticias. 1. Y este viernes se va a realizar en los Estados Unidos una audiencia para determinar si el expresidente Alejandro Toledo Manrique, detenido desde el día martes, afronta el proceso de extradición en libertad o en prisión. 2. Y hoy vence el plazo de 72 horas que le dio el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, al presidente Martín Vizcarra para que anule la licencia concedida al proyecto minero Tía María. 3. Y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se reúne hoy con los representantes de la concesionaria Línea Amarilla, LAMSAC, para continuar las negociaciones sobre la administración de esos peajes. 4. Al menos 24 personas han muerto en un incendio registrado en un estudio de animación de Kioto, al oeste de Japón. El incendio fue provocado por un individuo de 41 años que roció gasolina y luego prendió fuego a este edificio. 5. El Internacional de Porto Alegre de Paolo Guerrero venció 5-4 en la tanda de penales al Palmeiras y clasificó a la semifinal de la Copa de Brasil. El atacante peruano anotó su tanto desde los 12 pasos. ¡Qué buen café de noticias! ¿Qué tal? Soy Yanela Neira y uno de mis libros favoritos es uno que leí hace mucho tiempo, pero creo que todavía está entre mis tops, que es Informe sobre la ceguera, de Saramago. Me encantó por cómo está escrito, por cómo relata la historia, me parece que es súper potente, pero porque además creo que habla de la sociedad, del ser humano, y lo retrata así en su crudeza absoluta. Creo que es un libro que te hace pensar muchísimo y lo recomiendo.
una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. Son las 9:37, nos vamos a Moquegua, en el sur de nuestro país. Ahí se halla nuestra compañera Joana Castro, que está siguiendo las actividades del presidente moqueguano de origen, Martín Vizcarra, en su zona natal. Joana, adelante, por favor. Buenos días. Fernando, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, Moquegua nos recibe con 11 grados de temperatura. El presidente Martín Vizcarra está viajando ya hacia la localidad de Chilota, en el distrito de Carumás, provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua. Lo que va a realizar ahí es una visita técnica a la planta de bombeo de Chilota, aproximadamente 40 minutos. Una agenda en realidad bastante apretada el día de hoy, porque luego viene hacia la Universidad Nacional de Moquegua. Aquí se va a realizar una ceremonia para la firma del contrato del proyecto de instalación de las centrales hidroeléctricas Moquegua 1 y 3. Y rápidamente, tras esta ceremonia y conversaciones además también con el director de la empresa Ejesur, y también conversaciones con el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas, va a retornar hacia la ciudad de Lima, a la capital. La agenda entonces para el día de hoy, y dentro de unas horas, aproximadamente 2, más declaraciones e información con el presidente Martín Vizcarra. Adelante. Muchas gracias, Joana Castro. Tomamos nota de parte de la agenda del presidente de la República en su región natal, Moquegua, agua, universidad, Ejesur y naturalmente diálogo con su sucesor, el señor Zenón Cuevas. Le damos la palabra a nuestra colega Carla Díaz de Ojo Público, que como cada jueves viene, después de haber laborado intensamente durante la semana para pescar frases pronunciadas en nuestra vida pública y verificar si tienen fundamento o si son falsas o engañosas. ¿Cuáles son las frases de esta semana, Carla? Bienvenida. Ricardo, Fernando. Sí, la primera frase fue pronunciada por la congresista Rosa Bartra, que se pronunció sobre las sanciones que había emitido el OCE hacia su hermana. Ella argumentó que esto sería parte de una persecución política en su contra, y en ese marco dijo lo siguiente. ¿A cuántos funcionarios ha sancionado el OCE? Solamente a mi hermana. Engañoso. Bueno, según pudimos consultar con el OCE y revisar resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado, existen por lo menos otros 4 casos de empresas que tienen vínculos familiares o económicos con congresistas o funcionarios del Poder Ejecutivo. Los cuales han sido sancionados precisamente por haber contratado con el Estado a pesar de los impedimentos que les asisten. Por ejemplo, tenemos el caso de Red Medical Dental, que es una empresa que tiene como representante al hermano del congresista Becerril, la cual ha sido sancionada hasta en 2 ocasiones por haber tenido contratos públicos. De igual forma, también se han dado eso correspondiente a este año, ¿no? Las sanciones que se han dado este año. De igual forma, existen otras 2 sanciones a 2 empresas vinculadas a quienes entonces eran viceministros, ¿no? Ministerio de Cultura, ¿no? Ministerio de Cultura, también en el Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales fueron sancionados también por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y por hechos similares también fueron sancionados en el pasado, en el 2017, los hermanos de la congresista Chacón y el congresista Kenji Fujimori,
¿no? Quienes fueron sancionados por los mismos motivos. La congresista Bartra fue consultada para esta verificación y precisó que el caso de su hermana era un caso referido a una persona natural y en cambio estos casos que estamos mencionando son empresas, ¿no? Y que por el contrario su pariente ha sido víctima de una desnaturalización del contrato de locación de servicios, ¿no? Esto sería engañoso porque si bien en estos casos anteriores son empresas, son contratistas, y el caso de la señora Bartra, su hermana es como persona natural, han sido sancionados por básicamente lo mismo, ¿no? Que los hermanos, las familiares que hasta segundo grado de consanguinidad de congresistas no pueden contratar con el Estado, ni tampoco las personas jurídicas que están representados, ¿no? por sus familiares. De acuerdo, de manera que la primera frase usted la considera engañosa. ¿La segunda frase cuál es? La segunda frase fue pronunciada por el congresista Mario Mantilla en el marco del debate de la reforma para incorporar la paridad y alternancia. El congresista criticó que se busque imponer esto y dijo lo siguiente. En varios países de Sudamérica o de América Latina ya se ha impuesto por obligación este tema de la paridad y de la alternancia y no ha funcionado. Falso. No sabíamos que el señor Mantilla era un internacionalista riguroso, pero acá, por lo pronto, sobre eso, inapelablemente falso. Bueno, sí es falso, ¿no? Son 6 los países que en América Latina que tienen la paridad y alternancia a la par, los cuales son Bolivia, México, Costa Rica, Nicaragua, Argentina y Ecuador. En resumen, hemos revisado la data del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL y la hemos comparado con la normativa, con el tiempo en cómo se ha ido implementando la normativa sobre paridad y alternancia, ¿no? En todos los casos, tras la aplicación de la paridad y la alternancia, estos países han incrementado en diferentes promedios, en diferentes puntos, su participación. Y los casos que resaltan son, por ejemplo, los casos de Bolivia, que actualmente tiene un 53.1% de mujeres parlamentarias. En México antes eran 16%, después de la paridad ahora actualmente son 48.2%, ¿no? Y cifras que se acercan al 50%, están en el rango entre el 40 y 50%, ¿no? O en el caso de Bolivia que son un poco más. De igual forma, el último reporte de la Unión Interparlamentaria, un organismo internacional que está conformado por más de 170 parlamentos del mundo, da cuenta de que aquellos congresos que no tuvieron cuotas de paridad, la representación de las mujeres solo estuvo en el 18%, en cambio aquellos que sí tuvieron cuotas, en este caso leyes de paridad y alternancia, alcanzaron casi el 30% de mujeres en representación. Pero si es obligatorio, si hay leyes de paridad y alternancia, ¿no debería ser el 50%? No, lo que hace precisamente, lo que nos explicaron las representantes, ¿no?, del Programa para la Igualdad Política del Jurado Nacional de Elecciones, es que está evidenciado, según los estudios, es que la paridad incrementa la presencia de mujeres en los parlamentos y llega a acercarla, ¿no? Y está entre el 53% y el 38% de los países que la han aplicado, ¿no? Precisamente cuando consultamos con el despacho del congresista para preguntarle por sus descargos, nos comentaron que él, en primer lugar, en ningún caso negaba que la paridad y la alternancia mejorara la presencia de las mujeres, pero él se refería a que no se cumplía que existía 50-50, ¿no? Sin embargo, esa no fue su afirmación. Su afirmación fue que las leyes de paridad y alternancia no funcionan. Sin embargo, sí, como vemos en la data, esto no sería correcto. Inapelablemente falso. ¿Y la tercera frase que han seleccionado, cuál es, Carla Díaz? Sí, la tercera frase corresponde al abogado de la señora Nadine Heredia. Excongresista. Excongresista también nacionalista, el señor Santiago Gastañaduy, quien comentó, ¿no?, que su patrocinada no tendría ningún vínculo con los recientes pagos descubiertos realizados por Odebrecht en el marco del caso del gasoducto sur, y comentó lo siguiente. Son entre privados recién ha sido penalizada desde el año pasado. Es decir, que en el Perú recién es nueva esta modalidad. Engañoso. Los hechos a los que hacía referencia el señor Gastañaduy, él intentaba
afirmar de que más que indicios de hechos de corrupción pública, habían indicios de hechos de corrupción entre privados, ¿no? Y él se refería a un hecho confuso que sucedió en 2014 durante el proceso de adjudicación del gasoducto sur, ¿no? Cuando una de las empresas, uno de los socios del consorcio Gasoducto Peruano del Sur, que competía por la Buena Pro, planteó una reducción de su participación fuera del plazo, a pesar que este hecho podría descalificarla, ¿no? Lo cual finalmente sucedió, quedando solo en pie la propuesta de Odebrecht, a quien se le dio, como sabemos, ¿no?, la Buena Pro. Ahora las autoridades recientemente también evalúan la revelación de presuntos pagos ilícitos realizados a personajes o también personas jurídicas privadas, ¿no?, que habrían estado involucradas en la adjudicación de esta licitación del gasoducto sur. Con respecto específicamente a lo que dijo el congresista, si bien es cierto que desde el 2018 está sancionada la corrupción netamente en el ámbito privado, esto no quiere decir que los hechos referidos al caso del gasoducto sur no puedan ser investigados o sancionados, pues se han cometido en el contexto de una licitación pública, ¿no? Los que resultan responsables no van a poder ser sancionados bajo la normativa de corrupción entre privados, pero podrán ser investigados penalmente por otros delitos, específicamente como cómplices o partícipes o instigadores de los delitos de colusión, de cohecho, negociación incompatible o por organización criminal, según nos precisaron también abogados penalistas del IDEPUC y también docentes también de esta Casa de Estudios de la Pontificia Universidad Católica. Al respecto también conversamos con el procurador Amado Enco, quien nos comentó que efectivamente estos casos podrían calificar, si sucedieran en la actualidad, podrían calificar dentro de esta tipificación, pero estos casos de corrupción privada suelen ser generalmente actos preparatorios para actos de corrupción pública. En conclusión, esto es engañoso porque si bien desde el año pasado se sanciona a la corrupción entre privados, en casos como el gasoducto sur, los privados que resulten responsables pueden ser sancionados como cómplices de otros delitos. De manera que Santiago Gastañaduy, que ha sido abogado en algún momento de la niñería, no sé si lo es todavía, dijo algo engañoso. Muchas gracias, Carla Díaz. Gracias, Carla. Que tengas una buena semana. Te esperamos el jueves próximo con otras 3 frases y nosotros hacemos una pausa antes de recibir al señor Maciste Díaz, no sé si será Carla Díaz, gobernador regional de Huancavelica, que nos viene a hablar de una región querida de nuestros Andes centrales, que será la primera región orgánica de Sudamérica. Primero una pausa. Sembrar conocimientos y valores merece ser premiado. Por esta razón, el BCP e IPAE organizan el premio Maestro Excelencia. El ganador recibirá $50,000. Ingresa a www.maestroexcelencia.pe hasta el 4 de agosto para postular o invitar a un profesor a participar. Participemos es una convocatoria que se hace a líderes para mejorar su comunidad en lo que es educación, medio ambiente, salud y lo que es también productivo. El Participemos 2017 se dio en Cocachacra, de Valdivia y Punta de Bombón. Tuvimos 16 proyectos aprobados. Se beneficiaron 2.600 personas de forma directa. Y en el Participemos 2018 tuvimos 31 proyectos aprobados. Se beneficiaron 9.000 personas en forma directa. Para Valle Unido y Tía María es importante la coparticipación de la comunidad. Vamos. Vamos. Para ti, para todos. Uber. ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana. Pero ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa? Ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho probablemente, pero dale.
Trabájalo por un año. Vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Ordena tus finanzas y ordena tu vida. Hola, ¿qué tal? Soy Paul Vega y quiero hablar desde mi libro favorito o uno de los libros importantes para mí, una novela muy especial para mí que se llama Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Y es uno de los primeros libros que leí, una novela muy especial porque la leí siendo muy chico y me abrió la mente de una manera espectacular. Por la historia, por cómo está contada, la he vuelto a leer varias veces y es una novela muy importante para mí porque fue la que me abrió el camino a seguir buscando libros, a seguir buscando novelas, a interesarme un poco en la lectura. Entonces la recomiendo, sobre todo para los más jóvenes, si quieren empezar a leer, buscar buenas historias, esta es una perfecta, Robinson Crusoe. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Nosotros no recibimos ningún dinero. Toledo habrá mentido N veces y N veces al cuadrado, ¿no? ¿Usted sabe cuánto se produce en papa? 500 millones de dólares. ¿Cuánto se produce en minería? 35.000 millones de dólares. Si Toledo dice y habla y cuenta todo lo que sabe, evidentemente puede ser otra tormenta, ¿no? Son las 9:54 y es con mucha satisfacción que recibimos al gobernador regional de Huancavelica, Maciste Díaz, que además de que nos ha llenado de productos y olores, desde las habas, el maíz, la quinoa, la palta, la papa, nos ha traído además coca y orquídeas. Puesto que hay una provincia huancavelicana, Caja, en donde las orquídeas crecen hasta 3.800 metros de altura. Muchas gracias por la orquídea que nos ha traído de su tierra. Y junto a eso, naturalmente, una magnífica compañía, señor gobernador, y una buena noticia, el lanzamiento de la Expo Andes 2020, el próximo año en su región. Buenos días, señor gobernador. Bienvenidos. Buenos días, don Fernando, Ricardo, nosotros muy contentos, hoy día es el día de, eso es tanto tiempo que han soñado los huancavelicanos, era mi sueño también de convertir a Huancavelica en la región orgánica del Perú y hoy día es el lanzamiento para que la región Huancavelica se convierta en la primera región orgánica del Perú y Sudamérica. ¿Qué significa esto?
Esto significa de que nosotros, primero, que le vamos a dar el valor a la producción de los campesinos de Huancavelica. ¿Han conseguido la certificación orgánica para todos sus productos? Lo que pasa es de que empezamos con el procedimiento de certificación. Hay que organizar a la gente, a los productores, entonces estamos en eso. Ya tenemos todo el esquema para convertir a Huancavelica en la primera región orgánica del Perú. Hay que hablar de certificaciones, pero no solamente certificarlo y ahí queda, sino tiene que haber auditoría, tiene que haber inspectores, entonces para lo cual... y una producción orgánica tiene muchísimo más valor que una producción normal. Claro, entonces como somos pequeños productores nosotros, entonces no podemos producir productos convencionales. Entonces de ahí la diferencia es producir productos orgánicos. Para que sea orgánico tiene que tener certificación, porque si no, ¿cómo lo creemos? Los estándares. Exactamente. Gobernador, ¿cuál es el secreto de su región para producir en agricultura, producir en minería, promover el turismo, mejorar en algunos indicadores sociales, educación, salud y anemia, y vivir en paz en un país donde nos encanta estar en pleito unos con otros? La idea es de trabajar por Huancavelica, hay que conocer la realidad de la población. Yo creo que no hay que confundir no ser gerente de infraestructura con gobernar un pueblo, un distrito, una provincia, una región del país, especialmente hablando de las regiones. Yo estoy viendo, por ejemplo, cómo desarrollar, sacar adelante a Huancavelica, porque siempre es conocido como la región pobre. La región más pobre del Perú, decía. Claro, entonces, pero tiene potencialidades. Por ejemplo, las paltas, imagínense, tenemos paltas más de 2.000 hectáreas en producción. Eso significa... más o menos en toneladas, aproximadamente 40.000 toneladas de palta, por ejemplo, que se produce en Huancavelica para exportación. Y las dos variedades, ¿no? La Hass y la Fuerte. Claro, tenemos más variedades, pero lo que la más comercial. La más comercial es Hass y Fuerte, entonces tenemos esa cantidad. Tenemos la producción de quinoa mismo, y hace poco la ministra de Agricultura estuvo por China, entonces para exportar la quinoa a China mismo. Entonces no solamente la producción de Huancavelica, sino todo lo que producimos del Perú vamos a exportar hacia China. Es un mercado importantísimo. Entonces tenemos la lucma, tenemos las papas nativas, tenemos el maíz, tenemos el aguaimanto, entonces tenemos la chirimoya también igual, ¿no? Entonces Huancavelica produce de todo. El más bajo de Huancavelica estamos hablando 450 metros sobre el nivel del mar, hasta más de 5.000. Entonces tenemos vicuñas, somos el segundo en vicuñas a nivel del Perú. Después de Ayacucho. Claro, después de Ayacucho, y después en alpacas también tenemos alrededor de 400.000 alpacas. Estamos entre tercer o cuarto lugar a nivel nacional en crianza de alpacas. Y desde el punto de vista social es una cosa que me impresiona, y usted ha venido acompañado, las mujeres huancavelicanas no se doblegan, y hay una conciencia grande ahí contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Señora. Airean casi. Ari Sumapuncha. Una Cascanico Guarmi Huancavelicana, en representación a todas las madres, Huahuanchicunapa, agricultura. Nuestra agricultura cambia Huaracuñu Haikuta, Kunan Puncha Apamoneco Tukuisun Huikuan Kinuaikuta, y Kunan mundo entero, Hankuna Hawaikuay, Chihuancavelica Yachtallaita, Ñuja Huahuaicap Karani, Jinaspa Altukunapi, Ritikunapi, Guajaranico, pero kunan agricultura, kai vidaikuta cambia huachcanco suma sumachtaña, kai kunan región orgánica, kai taita huirajocha, huirajuchanchik, mi yanapa huachcanchik, huk umaya, huk sunjulia. Suena maravilloso, señora, pero mis cursos de quechua avanzan lentamente. Una traducción breve, por favor, para los chalacos, para los ambayecanos y los moquehuanos. Esa idea casi la gerenta general de Farinca Organics. En honor a mi padre, es huancavelicano, a 5.000 metros de altura, donde se encuentra la vicuña de las altos praderas altoandinas. Soy una hija, una mujer andina de las altos praderas. Y bueno, les he dicho muy buenos días, Taita Huirajocha, muy buenos días al mundo entero. Huancavelica, te traemos con todo el corazón de nuestro profundo, desde la Puna, desde la Pachamama, los apos tutelares, de nuestros cerros circundantes, San Andrés, Oropesa, Zeta, son los apos tutelares. Maravilloso, señora. Taita Huiracocha lo vamos a ir a visitar en Huancavelica para el lanzamiento de la Expo Perú Los Andes 2020. Sí, efectivamente. Un tema, la gente mismo siempre habla, ya produzco, pero ¿quién me compra?
Entonces sí se puede producir, podemos producir paltas, por ejemplo, podemos producir 15.000 hectáreas. Pero ¿dónde lo vendemos? Entonces, y esa es la tarea, ¿no? Exactamente, entonces pero la tarea también, esa tarea que era tan importante es de conseguir mercado, ya la hemos hecho, tenemos apoyo del Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, PROMPERÚ, el ministro personalmente nos está apoyando, el director ejecutivo de PROMPERÚ igual, nos está apoyando el Ministerio de Producción, Ministerio de Agricultura, todos los sectores, todos sus funcionarios nos está apoyando Huancavelica para convertirla en la región orgánica del Perú. Felicidades, gobernador. Estamos trabajando en todo eso y el mercado lo tenemos. También magnífica estamos saliendo a noticia. Muchas gracias por su presencia. Son las 10 de la mañana en Lima y en Huancavelica. Tenemos entonces que poner punto final para ir a los titulares de la hora, pero por favor, vénganos a visitar de vez en cuando con algunas noticias que nos trae y siempre acompañado por una señora huancavelicana que nos diga la verdad de la situación de la mujer ahí. Muchas gracias. Sobre todo para promover desarrollo, no para, muchas gracias. Chunca horas, chacay chañam kachkan. Ari. Muchas gracias. Sí, nos están invitando un ponche de maca. Con leche vegetal y maca, ¿no? Bueno, bien. Al provecho de los huancavelicanos y de las huancavelicanas. Buenos días. Salud. Terminamos nuestro programa. Días. Quédense en la sintonía, ya viene Mauricio Fernandini y Encendidos. Buenos días. Muy buenos días.